continuamos narrando la historia militar de la Orden del Temple. Los Caballeros Templarios. En el anterior episodio repasamos las venturas y desventuras de la Orden, desde su primera actuación militar en la fallida Batalla de Damasco hasta el desastre de los Cuernos de Jatín. En 1187, tras casi un siglo de presencia cristiana, Jerusalén cayó en manos musulmanas, viéndose despojada la Orden del Temple de su cuartel general. Como no podía ser de otra manera, la pérdida de Jerusalén causó una severa aflicción en todo Occidente. Este desconcierto fue aprovechado por los enemigos del Temple, en su mayoría altos cargos eclesiásticos que abiertamente cuestionaron el sentido de la orden, la cual se fundó con el principal objetivo de defender y custodiar Tierra Santa. El infame maestre Gerard de Ridefort se convirtió, y con sobrados motivos, en el centro de las críticas. En estos inciertos años, el Papa Urbano III se encontraba en pleno litigio con el Sacro Emperador Federico I Barbarroja a cuenta del Reino de Sicilia, un negocio que finalmente se resolvió a favor del emperador. Este fracaso diplomático y la noticia de la pérdida de Jerusalén hundieron al sumo pontífice en una profunda depresión que terminó por arrebatarle la vida en 1187. La cristiandad necesitaba una figura de relevancia que respondiera a la gravedad del momento. El anciano Gregorio VIII, de 82 años de edad, fue investido como nuevo papa y respondió a la difícil situación enviando misivas a todos los reyes, pidiendo una nueva cruzada, empresa que nunca vio culminada. Su papado duró tan solo 57 días. Pero la obra de Gregorio VIII no cayó en saco roto, continuándola su sucesor Clemente III, quien consiguió convencer nada más y nada menos que a los 3 reyes más poderosos de la cristiandad. Hablamos de Federico Barbarroja del Sacro Imperio, Felipe II de Francia y el inglés Ricardo Corazón de León. Nacía la Tercera Cruzada, la conocida como Cruzada de los Reyes. Mientras se organizaba tan magna campaña, recordamos que el puesto de maestre del Temple se encontraba ausente, puesto que Gerard de Ridefort seguía preso. Una situación nada fácil para el orgulloso maestre, ya que según narran las crónicas, sus captores se regocijaban en contarle con todo lujo de detalles las victorias de su señor Saladino. Sus otrora inexpugnables fortalezas como los castillos de Darbshak, Bagras y la fortaleza de Safed ahora pertenecían al Islam. El capítulo general de la Orden nombró a Teodorico de Tiro como nuevo maestre interino, cargo que ocupó un breve periodo de tiempo, pues el infame Gerard de Ridefort fue liberado en 1188 a cambio de la cesión de Gaza, contradiciendo de esta manera las estrictas reglas de la Orden, referentes a que ningún hermano podía ser liberado a cambio de dinero, dádivas o prebendas. A comienzos de 1189 llegaron los primeros nuevos cruzados a Tierra Santa, mientras que sus soberanos lo fueron haciendo de forma escalonada. Pero Guido de Lusignan, también liberado de su cautiverio, y Gerard de Ridefort, parece que tenían prisa por desquitarse de la vergüenza acaecida en los Cuernos de Jatín. Sin esperar a ninguno de los 3 reyes, marcharon a la conquista de San Juan de Acre, una empresa que en sus primeros compases se resolvió en tablas entre cristianos y musulmanes. Ridefort, seguramente desquiciado y humillado, decidió acabar con su vida, según y como él entendía que era la forma más honrosa para un caballero templario.
En el campo de batalla, solo y abandonado por sus hermanos, retó a miles de musulmanes, desbordando la paciencia de Saladino, quien ordenó su captura y ejecución inmediata. A mediados de 1190 comenzaron a llegar las huestes de Federico Barbarroja, el Sacro Emperador, comenzando su aventura cruzada con éxito, tomando la importante ciudad de Konya. Una alegría que le duraría bien poco, pues el 10 de julio de 1190 el Sacro Emperador murió ahogado en el río Salef mientras intentaba cruzarlo. Su pesada armadura le imposibilitó emerger. Este fatal suceso produjo la disolución del gran ejército imperial, unos 15.000 hombres. Algunos de sus soldados marcharon a casa, otros buscaron fortuna como mercenarios en Tierra Santa, integrándose en los venideros ejércitos de Felipe II o Ricardo Corazón de León. Precisamente, Ricardo I, antes de llegar a Tierra Santa, hizo una parada en Sicilia, guerreando brevemente contra el rey Tancredo y poniendo a buen recaudo sus riquezas en la Casa del Temple siciliana. Una colaboración y buena sintonía que veremos se mantendrá en el tiempo. La siguiente parada de Corazón de León fue Chipre, territorio recientemente independizado del Imperio Bizantino. El soberano inglés tomó la isla y posteriormente la vendió a la Orden del Temple por 40.000 monedas de oro. Por primera vez, la Orden poseía un territorio propio a gobernar, una isla próspera y, lo más importante, muy cercana a Tierra Santa. Pero lo cierto es que no aprovecharon esta ocasión. Robert de Sablé, el nuevo maestre del Temple, no supo gestionar con eficacia el gobierno. Amenazado por una inminente rebelión de sus pobladores, los templarios contestaron a esta insurrección con una gran matanza. Chipre fue revendida pocos meses después a Guido de Lusignan, el destronado rey de Jerusalén. Mientras todo esto sucedía en Chipre, la ciudad musulmana de Acre continuaba siendo asediada por fuerzas cristianas, un sitio que ya alcanzaba su segundo año. La llegada de Ricardo Corazón de León y Felipe II aceleró los acontecimientos. San Juan de Acre se rindió un 12 de julio de 1191, con la inestimable colaboración de la pequeña pero bien adiestrada hueste templaria. Tras unas infructuosas negociaciones con Saladino, Ricardo Corazón de León acabó con la vida de 2.700 soldados enemigos, cautivos y sus familiares. El rey de Inglaterra, en plena consonancia con Robert de Sablé, el nuevo maestre del Temple, estaba dispuesto a erigirse como el máximo defensor de la cristiandad en Tierra Santa. Su homólogo y soterrado rival Felipe de Francia, enfermo, tras la toma de Acre consideró que ya había cumplido con sus votos y marchó de vuelta a su reino. Ricardo I ansiaba entrar en la historia como el segundo conquistador de Jerusalén. El monarca inglés marchó hacia Jaffa, con Robert de Sablé a su lado como consejero, comandando un ejército de 20.000 soldados. Pero ahí estaba Saladino, dispuesto a defender a ultranza Jerusalén. La gran batalla aconteció un 7 de septiembre de 1191 en Arsuf, una contienda que comenzó con una carga de los caballeros del hospital y terminó con una gran victoria de los ejércitos cruzados. Los caballeros templarios esta vez sí lucharon con sabiduría y prudencia, alejándose de las excentricidades del anterior maestre Gerard de Ridefort. Jerusalén quedaba a tiro de piedra,
pero Ricardo Corazón de León decidió parar la campaña a causa del invierno. Este interludio permitió a Saladino reforzar las defensas de la más sagrada de las ciudades. Los cruzados retomaron la campaña una vez llegada la primavera, pero una serie de acontecimientos hicieron dudar a Ricardo Corazón de León. Desde Inglaterra llegaban noticias acerca de las secretas ambiciones de su hermano Juan Sin Tierra. Muy a su pesar, debería abandonar Tierra Santa y regresar a su reino. Ricardo I y Saladino se reconocieron como rivales dignos, y en septiembre de 1192 pactaron una paz con duración de 5 años, quedando los caballeros del Temple como garantes del acuerdo. Este tratado, además, garantizó el libre tránsito de los peregrinos cristianos en Jerusalén y los santos lugares. Terminaba de esta manera la Tercera Cruzada. Este periodo fue aprovechado por todos los actores en el conflicto para reorganizar fuerzas y solventar asuntos internos. Robert de Sablé murió en 1193, mismo año que Saladino. Gilberto de Erail, originario del Reino de Aragón, fue elegido como 12º maestre de la Orden del Temple. Como no podía ser de otra manera, el poderoso imperio ayubí de Saladino perdió fuerza tras el fallecimiento de su caudillo. El reino quedó dividido principalmente entre sus 3 hijos. La orden instauró su cuartel general en Acre, erigiendo una magna fortaleza bautizada con el nombre de El Temple, su último verdadero bastión que mantendría por más de 100 años. Si bien la Tercera Cruzada no había sido tan exitosa como la primera, lo cierto es que la cristiandad, además de Acre, recuperó numerosas poblaciones costeras y diversas fortalezas. El Temple ocupó varios de estos lugares en Palestina, Líbano y el norte de Siria, entrando en severas disputas por su posesión con la Orden Hospitalaria, discrepancias que tuvo que dirimir el Papa Inocencio III. El sumo pontífice amonestó a los templarios con su bula Insolentia Templiorum, documento que exigió más humildad a los caballeros de Cristo, además de dar potestad a los obispos para actuar de oficio contra aquellos templarios que no cumplieran con el tiempo de servicio estipulado en los códigos de la orden. Precisamente el nuevo sumo pontífice, elegido el 8 de enero de 1198, convocó a los reyes a la Cuarta Cruzada, sin duda la más infame y estéril de todas. A esta llamada, al contrario que la anterior, solo acudieron nobles secundones en extremo codiciosos. Una expedición que ni tan siquiera pisó Tierra Santa. El dux de Venecia, líder de la cruzada, se contentó con saquear Constantinopla, la rica capital del ortodoxo, pero cristiano Imperio Bizantino. Mientras todo esto sucedía, en 1203, Levante fue el epicentro de severos terremotos. Los templarios tuvieron que destinar ingentes recursos en reparar sus fortificaciones, dinero proveniente de las encomiendas europeas, que si bien continuaban arrojando cuantiosas rentas, lo cierto es que no eran tan lucrativas como en los decenios anteriores. No contento con el fracaso de la Cuarta Cruzada, el visceral Papa Inocencio III, en 1209, predicó una nueva cruzada, pero esta vez sería en suelo europeo. Ni más ni menos contra los buenos hombres, los célebres cátaros. Los templarios participaron en el conflicto,
transgrediendo una de sus más sagradas leyes: no alzar jamás la espada contra otros cristianos. Pero Inocencio III encontró una argucia legal para poder contar con la poderosa caballería templaria. Los cátaros fueron condenados como herejes. ¿Cómo distinguir, pues, a un cátaro de un católico? Tanto daba. Esta frase, atribuida a Arnaldo Amalrico, inquisidor papal, nos da una idea de los pocos remilgos de los cruzados albigenses. Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Los templarios participaron en esta matanza junto al delfín de Francia, el futuro Luis VIII. Este desaguisado por el control del Languedoc se resolvió en 1213 con la batalla de Muret, contienda donde falleció el rey Pedro II de Aragón, quien había acudido en ayuda de sus vasallos albigenses. Podemos hacernos una idea del poder de los templarios en Occidente y la confianza que el papado tenía en ellos con este hecho histórico, fruto de la batalla de Muret. El príncipe huérfano Jaime de Aragón, el futuro Jaime I el Conquistador, por disposición papal fue educado con los caballeros templarios custodios del castillo aragonés de Monzón. Solucionado el problema albigense, el Vaticano volvió a poner sus miras en Oriente. El Cuarto Concilio de Letrán fue todo un éxito, además de quedar fijada las bases de la Quinta Cruzada. Las órdenes asentadas en Tierra Santa recibieron cuantiosas donaciones, dinero que la orden templaria destinó en gran medida a construir el castillo peregrino en la localidad de Atlit, al sur de Haifa, quizá el más famoso y legendario de los castillos templarios. Esta nueva expedición a Tierra Santa en un principio contó con un masivo apoyo en Occidente. El rey Andrés II de Hungría se erigió como el adalid de los cruzados y confió el gobierno de su reino a Pons de la Croix, un notable caballero templario. Si bien la Quinta Cruzada nació con buen espíritu, lo cierto es que la logística de la empresa fue un desastre, y tras una serie de escaramuzas sin importancia y la compra de multitud de reliquias, Andrés de Hungría regresó a su reino sin haber conseguido nada. Aún y este fiasco, a principios de 1218 no se había callado el eco de la Quinta Cruzada, y fueron llegando más cruzados occidentales que se unieron a sus hermanos orientales. El rey Juan de Jerusalén se puso al mando de los ejércitos cristianos, contando con el incondicional apoyo del maestre templario Guillaume de Chartres. Los cruzados fijaron sus objetivos en el estado musulmán más débil de la zona, el Egipto del sultán ayubí Al-Kamil. Damieta, la puerta de entrada a Egipto, fue asediada por más de un año, sitio donde fallecieron 50 templarios, incluido el maestre Guillaume de Chartres. Como ya parecía ser habitual, una pequeña derrota militar conducía a un desastre de peor magnitud. En 1218, 140 templarios que navegaban por el Nilo para sumarse al asedio de Damieta se vieron rodeados por una armada egipcia. Prefirieron hundir su barco antes que ser capturados. El asedio de Damieta desembocó en un gran fracaso. Si bien es cierto que fue tomada, el dominio cristiano fue efímero. El sultán de Egipto ofreció la Vera Cruz y Palestina a cambio de la paz, propuesta que fue rechazada por los cruzados, divergentes en sus propios intereses.
Uno de los más firmes opositores al pacto fue Pedro Monteagudo, 15º maestre de la orden, también natural del Reino de Aragón. Ante la disensión en las filas cristianas, los egipcios retomaron las acciones. En el año 1221, el sultán Al-Kamil reforzó la plaza de Mansura, lugar donde los musulmanes abrieron las esclusas de los canales del delta y anegaron las huestes cruzadas. Los cristianos perdieron muchos hombres y no tuvieron más remedio que negociar una paz con el sultán egipcio, por la cual se comprometieron a devolver Damieta a cambio de poder regresar a sus reinos orientales. Este fue el fin de la Quinta Cruzada, un fracaso más a notar en la larga lista de expediciones militares en Tierra Santa. Wolfram von Eschenbach, uno de los más eminentes poetas del medievo, estuvo presente en esta expedición. El caballero alemán tomó buena nota del valor y arrojo templario, atribuyéndoles en su obra Parcival la célebre leyenda que los nombra como custodios del Santo Grial, un mito cuyos ecos aún resuenan hasta nuestros días. Nos quedamos en Europa y hacemos un breve paréntesis para apuntar la humilde pero efectiva intervención del Temple en diversas campañas en suelo ibérico. Se tiene constancia que en 1229, 30 caballeros y 20 ballesteros templarios ayudaron a Jaime I de Aragón, el denominado Rey Templario, en la conquista de Mallorca, así como la posterior toma de Valencia, contienda donde participaron 20 caballeros. Hecho este inciso, volvemos al reino de Jerusalén, que padecía de nuevo una severa crisis dinástica, que llegó a su fin cuando el sacro emperador Federico II se ofreció como esposo para la princesa Yolanda de Jerusalén. Pedro de Monteagudo, maestre de la orden, se mostró partidario de este enlace matrimonial. Una figura política poderosa como Federico II, de bien seguro que aportaría la fuerza y contundencia necesarias que necesitaban los débiles reinos de Tierra Santa. El problema principal es que el emperador Federico II había sido excomulgado, y por 2 veces, algo que no pareció preocupar en exceso a los cruzados de Oriente. En 1228, Federico II desembarcó en Oriente Próximo, y los templarios se encontraron en una difícil situación. ¿Cómo acompañar a un rey excomulgado sin caer en peligro de ser también repudiados por la Iglesia? El ingenioso Pedro de Monteagudo encontró una solución. Cabalgaron unos cientos de metros atrás de las huestes de Federico II. Aún y la buena disposición de todas las partes, las enfermedades congénitas a la zona hicieron severa mella en las filas de los soldados imperiales, acostumbrados al clima germano. La Sexta Cruzada parecía abocada al desastre, pero lo cierto es que en el bando musulmán se vivía una situación parecida. Y es que el sultán Al-Kamil de Egipto estaba enemistado con su hermano, el sultán de Damasco. Al-Kamil no dudó en aparcar sus diferencias religiosas y ofreció un pacto a Federico II. Los cristianos recibirían Jerusalén, Nazaret y Belén, a cambio que Egipto continuara en posesión de Hebrón. Los lugares religiosos de todas estas plazas serían respetados, manteniendo de esta manera los musulmanes la explanada del Templo de Salomón y las mezquitas de la Roca y Al-Aqsa, sede original de los caballeros templarios. La orden en un principio se enfureció por no poder poseer su primigenia guarida, pero lo cierto es que no estaba en posición de fuerza para exigir mucho más.
Federico II entró en Jerusalén un 17 de marzo de 1229 y se proclamó como rey en la iglesia del Santo Sepulcro. Una buena prueba del rencor que le guardaban templarios y hospitalarios lo podemos encontrar en el hecho de que ninguno de sus miembros acudieron a tan solemne celebración. Jerusalén, por cierto, no se parecía en nada a la populosa y feraz ciudad abandonada 40 años atrás. Después de infinidad de guerras, apenas era habitada por un puñado de miles de empobrecidos ciudadanos, y sus murallas y fortalezas habían sido arrasadas. Mes y medio después de hollar suelo jerosolimitano, el propio rey de Jerusalén dio por finalizada su aventura cruzada. Federico II abandonó Tierra Santa vía Acre, abucheado por gran parte de la población. El cronista Felipe de Navarra nos lo cuenta con sus propias palabras. El emperador abandonó Acre, odiado, maldecido y vilipendiado. Uno de los principales motivos de la marcha del emperador es que era sabedor que el Papa Gregorio IX planeaba arrebatarle el reino de Sicilia, algo que bajo ningún concepto estaba dispuesto a permitir. Este es un claro ejemplo de las prioridades del momento en Occidente. Tierra Santa poco importaba ya, incluso al mismo rey de Jerusalén. Sea como fuere, la lucha continuó en Levante, pero esta vez con un actor nuevo en el tablero. Y no hablamos de un cualquiera. Pocos años atrás, Gengis Khan, Khan de Khanes, por primera vez llevó la furia mongola a tierras occidentales, arrasando el imperio jorezmita. Gengis Khan murió en 1227, dejando las riendas de su poderoso imperio a su hijo y sucesor Ogodei. A todas las cancillerías cristianas y musulmanas llegaron cientos de despachos sobre las increíbles victorias de aquellos demonios con ojos rasgados. Si bien de momento los herederos del Gran Khan no habían fijado sus vistas al oeste, pronto intervendrían de manera decisiva. Todo esto lo veremos en el siguiente y último capítulo.